Imagina por un momento que una de las decisiones más simples que puedes tomar cada día, algo tan cotidiano como elegir qué pones en tu plato, tiene el poder silencioso de transformar tu energía, tu digestión y hasta la manera en que tu cuerpo envejece. Muchas personas llegan a los 40 pensando que el cansancio constante, la digestión pesada o los cambios en el peso son simplemente parte inevitable del paso del tiempo. Sin embargo, lo que pocos se detienen a considerar es que el cuerpo humano no deja de responder a lo que recibe. Cada alimento es una señal, un mensaje biológico que viaja por tu organismo diciendo a tus células cómo deben funcionar. Y en ese lenguaje invisible de la nutrición, existe un protagonista discreto que durante años ha sido subestimado: la fibra. A partir de los 40, el cuerpo comienza a experimentar cambios naturales. El metabolismo ya no funciona con la misma velocidad. El sistema digestivo puede volverse más sensible y la regulación del colesterol y del azúcar en sangre empieza a requerir más atención. Lo curioso es que muchas personas buscan soluciones complicadas cuando, en realidad, algunas de las respuestas más poderosas se encuentran en los alimentos más sencillos. La fibra alimentaria, presente en frutas, verduras, legumbres, semillas y cereales integrales, actúa como un aliado silencioso que trabaja desde dentro. No se trata de una moda ni de un truco pasajero, sino de un componente esencial que acompaña al ser humano desde siempre, aunque la alimentación moderna haya reducido su presencia en nuestra mesa diaria. Durante años, los alimentos refinados han ocupado un lugar cada vez mayor en la dieta de muchas personas. Panes blancos, productos ultraprocesados, snacks rápidos y comidas preparadas han desplazado a los alimentos ricos en fibra que antes formaban parte natural de la alimentación tradicional. El resultado es un cuerpo que muchas veces funciona con menos equilibrio del que realmente podría tener. Cuando la fibra es escasa, el sistema digestivo pierde parte de su ritmo natural, la sensación de saciedad disminuye y los niveles de glucosa pueden volverse más inestables. Es entonces cuando empiezan a aparecer pequeños signos que muchas personas interpretan como inevitables: digestiones lentas, sensación constante de hambre o dificultades para mantener un peso saludable. Pero lo que resulta verdaderamente fascinante es lo que ocurre cuando esa situación empieza a cambiar. Cuando una persona decide aumentar gradualmente su consumo de alimentos ricos en fibra, el cuerpo comienza a reaccionar de formas que muchas veces sorprenden incluso a quienes ya conocían los beneficios teóricos de este nutriente. Poco a poco, el sistema digestivo empieza a recuperar su ritmo natural. La fibra actúa como una especie de arquitecto interno que reorganiza el tránsito intestinal y favorece un entorno más equilibrado dentro del intestino. Allí vive un universo microscópico que hoy la ciencia conoce como microbiota intestinal, un conjunto de microorganismos que influyen en numerosos aspectos de la salud, desde la digestión hasta el sistema inmunitario. Cuando la fibra llega a ese ecosistema interno, se convierte en alimento para muchas de esas bacterias beneficiosas, ayudándolas a prosperar y a crear un entorno más saludable. En este contexto, el trabajo divulgativo de profesionales que han dedicado años a explicar la importancia de la alimentación basada en evidencia resulta especialmente valioso. Entre ellos destaca el dietista nutricionista español Dr. Julio Basulto, cuya labor ha ayudado a muchas personas a comprender que mejorar la salud no siempre requiere cambios extremos ni soluciones milagrosas. De hecho, una de las ideas que más se repiten en su enfoque es sorprendentemente simple: aumentar el consumo de alimentos vegetales ricos en fibra puede ser una de las estrategias más eficaces y accesibles para cuidar la salud a largo plazo. Esta idea rompe con la creencia de que la nutrición saludable es complicada o inaccesible. En realidad, muchas veces se trata de volver a lo esencial: un plato de lentejas, una ensalada variada, una pieza de fruta fresca o un puñado moderado de frutos secos pueden aportar una cantidad significativa de fibra que el cuerpo sabrá aprovechar. Lo interesante es que estos cambios no producen efectos espectaculares de un día para otro. La transformación suele ser gradual, casi imperceptible al principio, como una maquinaria que empieza a reajustarse lentamente después de años funcionando con piezas desalineadas. Y sin embargo, a medida que pasan las semanas, muchas personas comienzan a notar señales que antes parecían imposibles de cambiar. La sensación de saciedad dura más tiempo después de las comidas, la digestión se vuelve más ligera, y el cuerpo parece recuperar una especie de equilibrio silencioso. Pero lo que ocurre en el interior del organismo es aún más interesante de lo que se percibe desde fuera. Cada gramo adicional de fibra
inicia una serie de procesos biológicos que influyen en la forma en que el cuerpo gestiona la energía, regula el colesterol y mantiene estables los niveles de glucosa en sangre. Es como si, poco a poco, el organismo recordara cómo trabajar de forma más eficiente. Y es precisamente en ese punto donde empieza a surgir una pregunta intrigante que muchas personas no se habían planteado antes. Si un cambio tan sencillo puede generar tantas mejoras, ¿qué otras transformaciones podrían estar ocurriendo dentro del cuerpo sin que todavía seamos plenamente conscientes de ellas? Porque lo cierto es que la historia de la fibra en el organismo humano no termina en la digestión, y lo que empieza a suceder en el interior del cuerpo cuando este nutriente vuelve a ocupar el lugar que merece es mucho más profundo de lo que la mayoría imagina. A medida que la fibra empieza a ocupar el lugar que durante años estuvo vacío en la alimentación diaria, el cuerpo inicia una transformación silenciosa que muchas personas no perciben de inmediato. No ocurre de forma espectacular ni repentina, pero sí con una constancia sorprendente. Es como si el organismo, después de mucho tiempo funcionando con recursos limitados, empezara a recibir las herramientas necesarias para reorganizarse desde dentro. En el sistema digestivo, la fibra comienza a desempeñar uno de sus papeles más importantes: regular el tránsito intestinal y crear un entorno más favorable para el equilibrio interno. Lo interesante es que este proceso no solo afecta a la digestión, sino también a muchas otras funciones del cuerpo que dependen de un intestino saludable. Durante mucho tiempo se pensó que el intestino era simplemente un órgano encargado de procesar alimentos, pero hoy sabemos que es mucho más que eso. En su interior vive una comunidad compleja de microorganismos que interactúan constantemente con el sistema inmunitario, con el metabolismo y con múltiples procesos que influyen en el bienestar general. Cuando una persona aumenta su consumo de fibra, esos microorganismos reciben un tipo de alimento que favorece el crecimiento de las bacterias beneficiosas. Con el paso de los días y de las semanas, este cambio puede empezar a generar un equilibrio diferente en la microbiota intestinal. Y cuando ese equilibrio mejora, el cuerpo entero puede empezar a funcionar de forma más armoniosa. Muchas personas describen que, después de aumentar la fibra en su alimentación, comienzan a sentir una energía más estable durante el día. No se trata de una sensación exagerada ni artificial, sino de una estabilidad que surge cuando el organismo gestiona mejor la energía procedente de los alimentos. La fibra tiene la capacidad de ralentizar la absorción de los azúcares en el torrente sanguíneo, lo que ayuda a evitar los picos bruscos de glucosa que a menudo provocan sensación de cansancio o hambre repentina poco tiempo después de comer. Este efecto puede resultar especialmente importante después de los 40, una etapa en la que el cuerpo empieza a ser más sensible a los desequilibrios metabólicos. Poco a poco, la presencia de fibra también influye en la forma en que el organismo maneja el colesterol. Algunas fibras solubles actúan como una especie de esponja dentro del sistema digestivo, ayudando a reducir la absorción de determinadas sustancias que pueden elevar los niveles de colesterol en sangre. Este proceso ocurre de forma gradual y constante, sin necesidad de medidas drásticas ni cambios extremos. Lo más interesante es que el cuerpo responde mejor cuando estas transformaciones se integran de manera natural en la rutina diaria, a través de alimentos reales y variados. Este enfoque coincide con la perspectiva que muchos expertos en nutrición basada en evidencia han defendido durante años. Entre ellos, el dietista nutricionista español, Dr. Julio Basulto, ha insistido en numerosas ocasiones en que una alimentación rica en alimentos vegetales integrales no solo aporta fibra, sino también una combinación de nutrientes, compuestos bioactivos y antioxidantes que trabajan juntos para apoyar la salud. Cuando las personas comienzan a aplicar esta idea en su vida cotidiana, muchas descubren que no se trata de seguir reglas complicadas, ni de eliminar alimentos de forma radical, sino de añadir más alimentos naturales que el cuerpo reconoce y aprovecha con facilidad. Sin embargo, en medio de este proceso, aparece algo que muchas personas no esperan. Cuando alguien que ha consumido poca fibra durante años decide aumentarla de repente, el cuerpo puede reaccionar de maneras inesperadas. A veces aparecen sensaciones como hinchazón ligera o cambios en el ritmo digestivo. Este fenómeno puede generar dudas o incluso la sensación de que algo no está funcionando correctamente. Pero en realidad, en muchos casos se trata simplemente de un periodo de adaptación. El intestino y la microbiota necesitan tiempo para ajustarse a la nueva cantidad de fibra que están recibiendo. Es como si una ciudad tranquila empezara a recibir un flujo mayor de actividad y tuviera que reorganizar su funcionamiento interno. Con el paso de los días,
ese sistema comienza a encontrar un nuevo equilibrio. Por eso, muchos especialistas recomiendan aumentar el consumo de fibra de forma gradual, permitiendo que el organismo se adapte poco a poco. Al mismo tiempo, beber suficiente agua se vuelve fundamental, ya que la fibra necesita líquido para realizar correctamente su función dentro del sistema digestivo. Cuando ambos elementos se combinan, más fibra y una hidratación adecuada, el cuerpo puede aprovechar mejor todos los beneficios que este nutriente ofrece. Y es precisamente en este punto cuando muchas personas empiezan a notar cambios más claros. La sensación de saciedad se vuelve más duradera, lo que puede ayudar a reducir el picoteo constante entre comidas. La digestión se vuelve más regular y predecible. Incluso la relación con la comida empieza a cambiar, porque los alimentos ricos en fibra suelen ser más naturales, más variados y más cercanos a la alimentación tradicional que durante generaciones formó parte de la vida cotidiana. Pero mientras todo esto ocurre en la superficie, algo aún más interesante continúa desarrollándose en silencio dentro del organismo. La interacción entre la fibra y la microbiota intestinal produce compuestos que la ciencia ha empezado a estudiar con gran atención en los últimos años. Estos compuestos pueden influir en procesos inflamatorios, en la regulación del metabolismo y en diferentes aspectos relacionados con la salud a largo plazo. Es aquí donde la historia empieza a adquirir una dimensión aún más profunda, porque si algo tan sencillo como aumentar el consumo de fibra puede desencadenar todos estos procesos dentro del cuerpo, entonces surge una pregunta que merece ser explorada con calma. ¿Hasta qué punto puede este cambio aparentemente pequeño influir en la manera en que envejecemos y en la calidad de vida que tendremos en las próximas décadas? Si observamos con atención todo lo que ocurre dentro del organismo, cuando la fibra vuelve a ocupar el lugar que siempre debió tener en la alimentación, empieza a surgir una reflexión más profunda sobre la forma en que cuidamos nuestro cuerpo a lo largo de la vida. Muchas personas creen que la salud se pierde de manera repentina o que depende únicamente de factores inevitables, pero la realidad suele ser mucho más silenciosa y gradual. El cuerpo humano responde constantemente a los pequeños hábitos repetidos día tras día. Cada comida es una oportunidad para influir en ese proceso invisible que determina cómo funcionarán nuestros órganos, cómo se gestionará la energía y cómo se mantendrá el equilibrio interno con el paso de los años. A partir de los 40, esta relación entre hábitos y bienestar se vuelve aún más evidente. El organismo ya no tolera con la misma facilidad los excesos ni las carencias prolongadas, y empieza a mostrar señales que invitan a prestar más atención a lo que antes podía pasar desapercibido. En ese contexto, la fibra alimentaria aparece como un recordatorio de algo muy simple pero poderoso. Muchas de las herramientas que necesitamos para cuidar nuestra salud ya están presentes en los alimentos naturales que nos rodean. Cuando una persona decide incorporar más frutas, verduras, legumbres, cereales integrales, semillas y frutos secos en su alimentación cotidiana, no solo está aumentando la fibra que consume, también está cambiando la calidad global de su dieta, sustituyendo productos refinados por alimentos que aportan una combinación compleja de nutrientes que trabajan en conjunto. Este cambio, que en apariencia puede parecer pequeño, tiene la capacidad de modificar la forma en que el cuerpo se relaciona con la comida y con la energía que obtiene de ella. Poco a poco, el organismo empieza a encontrar un ritmo diferente. Las comidas se vuelven más saciantes, la digestión se vuelve más estable, y la energía a lo largo del día tiende a ser más constante. Estos efectos no se deben a una solución milagrosa ni a una dieta estricta, sino a un principio muy sencillo, que ha sido defendido por numerosos expertos en nutrición. El dietista nutricionista, Dr. Julio Basulto, ha explicado en muchas ocasiones que una de las estrategias más eficaces para mejorar la salud consiste en aumentar el consumo de alimentos vegetales ricos en fibra. Esta idea, aunque aparentemente simple, encierra una gran profundidad. No se trata de buscar atajos ni de confiar en suplementos que prometen resultados rápidos, sino de construir una base sólida de hábitos que el cuerpo pueda sostener durante años. Cuando las personas adoptan esta perspectiva, suelen descubrir que la alimentación saludable no tiene por qué ser complicada. Añadir una pieza de fruta a media mañana, elegir pan integral en lugar de pan refinado, incluir legumbres varias veces por semana o preparar platos donde las verduras tengan un papel protagonista. Son decisiones sencillas que, repetidas día tras día, terminan creando un impacto acumulativo en la salud. Este impacto no siempre se percibe de inmediato, pero su efecto se va consolidando con el tiempo. Es como plantar una semilla que crece lentamente bajo la superficie antes de que sus resultados sean visibles.
Con el paso de los meses, el cuerpo empieza a mostrar señales de ese cambio interno. La digestión suele volverse más regular. La sensación de bienestar después de las comidas se vuelve más evidente y muchas personas experimentan una relación más equilibrada con la comida. Ya no se trata de comer por impulso o por costumbre, sino de elegir alimentos que realmente aporten algo al organismo. Este cambio de perspectiva puede transformar la forma en que una persona entiende la nutrición. En lugar de ver la comida como una fuente de restricciones o reglas, empieza a verla como una herramienta para cuidar su propio bienestar. Y cuando ese cambio ocurre, mantener hábitos saludables deja de sentirse como un esfuerzo constante y empieza a convertirse en algo natural. Además, a medida que la ciencia continúa investigando el papel de la fibra en el organismo, cada vez aparecen más evidencias de que su influencia va mucho más allá de la digestión. El equilibrio de la microbiota intestinal, la regulación de procesos metabólicos y la estabilidad de la energía diaria son solo algunas de las áreas en las que este nutriente desempeña un papel importante. Todo esto refuerza la idea de que los cambios simples pueden tener efectos profundos cuando se mantienen con constancia. Tal vez la lección más valiosa de todo este proceso es comprender que la salud no suele depender de decisiones extremas tomadas de forma puntual, sino de pequeños hábitos sostenidos a lo largo del tiempo. Cada plato que elegimos, cada alimento natural que incorporamos y cada paso que damos hacia una alimentación más equilibrada forma parte de una historia que se escribe día a día dentro de nuestro propio cuerpo. Y aunque muchas de esas transformaciones ocurren en silencio, sus resultados pueden acompañarnos durante décadas. Por eso, si has superado los 40 o te acercas a esta etapa de la vida, quizás este sea un buen momento para observar tu alimentación con una nueva perspectiva. No se trata de cambiarlo todo de un día para otro, sino de empezar con decisiones sencillas que tu cuerpo sabrá agradecer. A veces, algo tan simple como añadir más fibra a tu dieta puede convertirse en el primer paso hacia una forma de vida más consciente, más equilibrada y más respetuosa con las necesidades reales de tu organismo. Si te están beneficiando nuestros temas, por favor suscríbete, dale like y activa la campana de notificaciones para que puedas ver nuestros nuevos videos antes que nadie.